Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de importantes temas financieros y económicos en México y en el mundo. Como todas las semanas empezaré platicando un poco muy rápidamente de los mercados. Estos tuvieron signos francamente de estabilidad, no hubo muchos cambios. El Nikkei sí perdió 2%, pero Shanghái, Europa, el Dow, el Standard & Poor's tuvieron alzas pequeñas como del 0,5%. La Bolsa Mexicana de Valores estuvo realmente tablas. El peso perdió muy poquito valor, 0,25. El euro sí perdió cerca del 1%. En fin, fue una semana sin pena ni gloria, con mucha volatilidad. Los mercados estuvieron dominados por tres elementos. El rendimiento del bono de 10 años en Estados Unidos, que realmente se moderó. Lo vimos de repente el jueves a 1.59, después de haber tocado 1.75. El viernes finalmente está cerrando sobre niveles de 1.63. Es una buena noticia, no se puede cantar victoria, pero yo creo que sí veo más moderación aquí. Luego nos dirá el señor Gordillo qué es lo que opina. También está dominado los mercados por cómo ha incrementado las infecciones en Europa. Hay temores serios sobre una tercera ola que pudiera cambiar la perspectiva del viejo continente, no así en Estados Unidos, donde las infecciones siguen cayendo. Y luego los procesos de vacunación, que dan muy bien en Estados Unidos. Ya se lograron vacunar a más de 100 millones de habitantes y el presidente Biden subió la meta en los primeros 100 días de su administración para tener vacunados a 200 millones de norteamericanos. Esto es algo extraordinario. En Europa realmente la vacunación va mucho más lenta, al igual que en México también. Todavía no vemos un proceso masivo de vacunación. Bueno, pues esos tres elementos fueron los que estuvieron dominando los mercados, a veces alentándolos, a veces deprimiéndolos, y por eso los resultados de la semana pues realmente no muestran mayor tendencia. Yo ahí terminaría mi comentario sobre los mercados. No sé si quieras añadir algo, Jorge, para después analizar algo que nos interesa mucho con ustedes, y es la decisión de Banxico de por qué no bajó la tasa de interés el día jueves, y la quiso mantener en 4%. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Lo que estamos notando un poco es este sentimiento doble, porque por un lado el mercado siente que se sobrecalienta la economía norteamericana, que hay peligros de inflación, y por otro lado vemos que no nos debemos de olvidar de la pandemia, que puede haber una tercera ola, que nos hagan sentarnos en la realidad, que todavía esto está por verse, todavía hay mucha incertidumbre sobre la recuperación económica. Entonces, eso es lo que está reflejando el mercado, y muy interesante porque, como dices, algunos países van a ser más exitosos que otros en su proceso de vacunación, y ahora este posible ola de contagio sí nos va a poner en evidencia para saber si efectivamente sirve o qué tanto sirve la vacunación en temas de mayor contagio. Estados Unidos levantará mucho su nivel de contagios como lo hizo en diciembre, o el hecho de que esté una considerable población ya vacunada haga que la inmunidad sea efectiva. Y último, en el tema de la tasa de interés también es muy interesante, muy importante, porque de alguna manera el mercado ya nos dijo que ya está empezando a ver que ya pronto va a haber una normalidad y se van a ir los estímulos monetarios en algún momento. Lo que sí es que no es tan pronto como temía el mercado hace unas semanas, y sí tranquilizó un poco los comentarios de la Fed de que no creen que la inflación repunte de manera descontrolada. Sí, yo creo que ese es el tema importante, que la tasa de referencia, que actualmente está de 0 a 0.25, pues la Fed la piensa mantener todo este año y muy probablemente todo el 2022, ¿no? Y eso es lo que tiene anclado a la curva de tasas de interés de distintos plazos, y lo que está alentando a los mercados bursátiles. Muy bien. Banco de México tomó la difícil decisión de mantener sin cambio la tasa de interés en 4%. El mandato del Banco Central es controlar
La inflación es mantener el poder adquisitivo de los mexicanos. Sin embargo, este mandato y este objetivo primordial no está peleado con que si puede ayudar a la economía, la ayude. Y no cabe duda que el abaratar el costo del dinero es algo que puede beneficiar a las economías cuando se presente el caso. En Estados Unidos es obvio, cuando se baja la tasa de interés, y por eso se bajó a niveles de cero la tasa de referencia, se hizo para estimular la actividad económica. Es un país donde es muy sensible a los movimientos en la tasa de interés porque es un gran consumidor de crédito. Las empresas y los individuos viven del crédito en Estados Unidos. Cualquier cambio en la tasa de interés es importante para ellos, muy importante. Cuando las tasas son muy baratas, esto alienta el consumo, alienta la inversión. En cambio, cuando las tasas suben, bueno, pues sucede exactamente lo contrario. Pero la Fed la puso en cero prácticamente la tasa para animar a la economía de Estados Unidos a que saliera de la crisis a la que se enfrentó como producto de la pandemia. En el caso de México, Banco de México hizo lo mismo, claro, no con la velocidad ni con la intensidad que en Estados Unidos, porque no tenemos estructuras financieras iguales, pero la tasa ha venido bajando del 8.25 que teníamos a principios del 2019 al 4% al día de hoy. Es una baja muy, muy importante. A Banco de México, estoy seguro, le hubiera gustado bajarla este jueves pasado al 3.75 y más adelante quizás hasta el 3.5. ¿Por qué? Porque se benefician muchas cosas. Se beneficia el gobierno porque la contratación de nueva deuda la haría a tasas inferiores y esto reduce el costo del financiamiento de la deuda interna. Es un factor verdaderamente importante. Las empresas que deben dinero, bueno, pues se beneficiarían porque si tienen hoy sus créditos a TIE más no sé qué, pues lo que va a bajar es el TIE, si va a bajar la tasa de interés. Entonces va a bajar el costo de financiamiento. Y esto funciona igual para empresas que para individuos. En fin, sí tiene efectos la tasa de interés en México. No tan fuertes como en Estados Unidos, porque los bancos en México no prestan tanto, ni los consumidores solicitan tanto el crédito. Pero bueno, no cabe duda que sí tiene efectos positivos. Como todo en la vida, también hay daños colaterales. Se reduce el atractivo para invertir en pesos y recordemos que tenemos 1.8 billones de pesos, 1.8 millones de dinero de extranjero invertido en pesos en bonos del gobierno. Bueno, pues cuando la tasa de interés se reduce también el atractivo para que estas gentes mantengan o estas instituciones mantengan sus inversiones en México. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Y también un daño colateral es que los ahorradores que les gusta comprar bonos del gobierno en directo a través de sociedades de inversión o les gusta tener inversiones bancarias tradicionales, bueno, pues cuando baja la tasa de interés van a ver disminuido su rendimiento. Pero al final, poniendo todo en la balanza, a mí me parece que hay más beneficios que perjuicios. Ahora bien, ¿por qué no pudo bajar o no quiso bajar Banco de México la tasa del 4 al 3.75? Yo creo que el licenciado Gordillo nos lo puede explicar muy bien y muy en detalle. Efectivamente, Manuel, lo escribes muy, muy claro. En México, a diferencia de Estados Unidos, no solamente el Banco de México se fija por tratar de controlar los precios y los problemas internos, tiene que fijarse en lo que está pasando en el exterior para poder garantizar cierta demanda y que no se le salga dinero del país, no venga depreciación del tipo de cambio y esta depreciación del tipo de cambio influya, por otro lado, en la inflación. Entonces, tiene que fijarse en dos esquemas que muchas veces se contraponen. Lo que sucedió ahora es que cambiaron las situaciones muy rápido de la reunión pasada del Banco de México a esta. La reunión pasada la inflación estaba baja, la reunión pasada estaba estable el tipo de cambio y de entonces para ahorita el tipo de cambio se ha visto muy volátil, la tasa de inflación se ha elevado considerablemente
Y esto tiene mucho que ver por lo que comentamos hace rato. Los inversionistas en el exterior están empezando a considerar que a lo mejor ya fue mucho lo que dieron de estímulos el Banco Central en Estados Unidos, fue mucho el estímulo fiscal que dio el gobierno norteamericano y que a lo mejor van a tener que salirse de estos estímulos antes de tiempo. Entonces están empezando a corregir en sus tasas de interés de largo plazo. Esto ha afectado al tipo de cambio en nuestro país, ha afectado las tasas de interés de largo plazo y pone un poco en foco amarillo, foco naranja al Banco de México en su decisión de seguir bajando tasas de interés. Se ha reducido considerablemente el margen que tiene para seguir bajando tasas de interés. La inflación es muy probable que en un par de meses se vaya a 5%. ¿Por qué? Porque vamos a comparar los meses más malos de la gasolina, cuando los más bajos de la gasolina el año pasado con el mes de mayo, que va a ser seguramente muy alto, va a impresionar la inflación y entonces le va a dejar un margen muy complicado al Banco de México para seguir bajando tasas de interés. Posiblemente tenga una última oportunidad por ahí de julio, agosto, pero creo que es la última y creo que ya estamos muy cerca del ciclo ya de más bajas en el caso de México. Oye, Jorge, en función de esto que estamos viendo con la inflación, yo coincido contigo en tus proyecciones y no estoy preocupado, pero alguien pudiera llegar a pensar que si verdaderamente sigue subiendo otro poquito la inflación, ¿pudiera Banco de México cambiar su posición y pensar en subir la tasa en lugar de reducirla? Pero lo que sí también hemos notado es que esta presión en la inflación no es tanto por la demanda general, la economía en general sigue deprimida, no es ahí. Donde están viniendo los picos es en los precios que son más volátiles, los energéticos, los agropecuarios, estos son normalmente temporales. Entonces, la inflación creo que va en algún momento del año que entra volver a bajar del 4%, y entonces esto le da tranquilidad al Banco de México de no revertirse, o sea, no empezar a subir la tasa de interés tan pronto como principios del año que entra. Sí, claro, creemos que va a aumentar la tasa de interés antes que Estados Unidos, pero no tan rápido. Claro, cuando suben los precios de las gasolinas, pues no importa la tasa de interés, no hay nada que pueda hacer el Banco Central para mitigar eso, ¿no? O sea, no hay manera. Yo también pienso como tú que esto es de carácter temporal y que van a tratar de insistir en seguir bajando la tasa y ojalá se abra esa ventana para que esto pueda suceder. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Realmente 15 minutos es muy poco para platicar de temas tan importantes, pero quiero darte las gracias, Jorge, pero sobre todo darle las gracias a todos los televidentes que nos ven aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.